vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la capacitación, dado que ya se han conectado el resto, ¿cierto?, de los invitados a esta instancia. Lo que nos convoca hoy día en la tarde es para hablar respecto del gasto electoral en estas elecciones definitivas 2024. Mi nombre es José Antonio Gallardo, yo soy encargado de la unidad de contabilidad de gasto electoral y voy a estar entregando las informaciones relacionadas a este proceso. Bien, ahora sí. Notas importantes de esta actividad, que es de carácter solamente informativa. Una persona que ha llenado la declaración de candidatura no se entiende como candidatura porque aún no es aceptada. Y una persona se considera candidatura una vez que se encuentra en el registro especial de candidatura y este queda firme. ¿Ya? Solo recién ahí se entiende que es candidatura. Por lo tanto, esta actividad es netamente de carácter informativo. Bien, en la mañana, Yetro y Pamela les hablaban respecto del financiamiento y de la propaganda electoral. Particularmente, las materias de la propaganda electoral están en la ley 18.700 y las partes del financiamiento están en la ley 19.884 junto con las materias de gasto electoral. Acá pueden ver una pista que es, digamos, las reglas del juego en las cuales las eventuales candidaturas se van a ver insertas para poder efectuar financiamiento y poder realizar gasto electoral. Digamos que esta pista es el territorio electoral, porque dependiendo del territorio electoral existen límites determinados que se determinan a través de guarismos que entrega la ley 19.884 para efectos, ¿cierto?, de que, por ejemplo, los aportantes tengan topes para hacer aportes o las mismas candidaturas tengan un límite de aportes de origen propio y también por parte del límite de gasto electoral no gasten más que un determinado monto y a efectos también del límite de los gastos menores también, que es un 10% del límite de gasto electoral, eh, no se pasen de ese monto, debido a que la ley lo que busca es tener una equitatividad entre cada una de las candidaturas. Adicionalmente a estas dos normativas, nosotros lo complementamos con un instructivo que ha emitido el Servicio Electoral, que ustedes pueden encontrar en la página web del servicio, en el banner de la elección definitiva, en documentos, ahí van a poder encontrar este instructivo que en el fondo lo que hace es dar un poco más de cuerpo y sustancia a lo que informa la ley 19.884 y la ley 18.700. Y adicionalmente, otra regla del juego que tienen que considerar para efectos del gasto electoral es el DFL número 825, ¿cierto? La ley del IVA, porque ahí es donde se menciona cuál es el protocolo, por ejemplo, para la emisión de los documentos tributarios. ¿Ya? Y porque es importante, porque con eso ustedes van a estar eh, teniendo en consideración la normativa tributaria que le aplica al respecto para cada una de las transacciones que van a realizar las eventuales candidaturas con los proveedores. Proveedores que les van a emitir un documento tributario electrónico y que también tiene que venir con todas las perspectivas y informaciones que entregue Impuestos Internos al respecto. Bien, dicho eso, la agenda de lo que vamos a conversar está orientado a temas de administración electoral, generalidades de compra de bienes y servicios, contabilidad simplificada electoral, el proceso de verificación y comprobación de cuentas, que incluye el control preventivo y el proceso de auditoría, que es el de verificación y comprobación de cuentas como tal, y también vamos a tocar el tema del reembolso que le aplica en esta elección. Reembolso que, por cierto, no es a todo evento, tiene que cumplir ciertas reglas para poder ser autorizado. Bien,
El instructivo tiene varios títulos y particularmente en materias de control del gasto que comienza en la página 23 y finaliza en la página 41. Yo les voy a ir mostrando más o menos cuáles son los temas que vamos a ir considerando para que ustedes después puedan hacer el ejercicio de tomar este instructivo y quizás viendo la grabación de esta presentación hacer el match con lo que está en el instructivo. Temporalmente, déjenme activar el puntero láser. Ahí, ya. Temporalmente, lo que primero ocurre es la formalización de pacto, que eso en estos momentos ya ocurrió. Luego procede la declaración de candidatura y luego de la declaración de candidatura viene un proceso que lo ve cada una de las direcciones regionales del servicio electoral para efectos de poder autorizar o rechazar las candidaturas. Y aquellas candidaturas que logran pasar esa visación quedan inscritas en el registro especial de candidatura y con eso el administrador electoral que designaron en la declaración de candidatura queda firme. Y con ello se activa su perfil en el sistema de rendición online, que es el sistema que nosotros utilizamos para poder registrarlo, hacer los registros contables de ingresos y gastos electorales y sustentar estos registros con los documentos tributarios que correspondan. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos el día de la elección. ¿Y por qué hago hincapié en este punto? Porque más adelante se van a dar cuenta por qué cobra importancia este hito. En materias de inhabilidades para ejercer el cargo de administrador electoral deben considerar de que no pueden serlo ciudadanos sin derecho a sufragio, condenados por delitos tributarios contra la fe pública, candidaturas de una misma elección o en elecciones distintas pero efectuadas en un mismo acto electoral, directores, gerentes, ejecutivos superiores de empresas del Estado o de aquellas donde tenga participación mayoritaria el Estado, autoridades de la administración del Estado, funcionarios públicos y alcaldes. Entiéndase funcionarios públicos por aquellos empleados públicos que son planta o contrata. Y en caso de que alguno de los administradores electorales tenga inhabilidades, puede llenar el formulario de renuncia para ejercer el cargo de administrador electoral y la candidatura presentar un nuevo administrador electoral. Por acá también hacemos un proceso de fiscalización que está orientado a detectar estas inhabilidades y en ese sentido se realiza una apertura de un procedimiento de información que permite iterar, ¿cierto?, con la candidatura, hacer las consultas que correspondan y luego de aquello se determina si efectivamente ese administrador electoral es inhábil. Y si es inhábil, tiene que ser reemplazado. Ya, por otra parte, para efectos de renuncia, tienen que llenar un formulario de reemplazos que se encuentra en la página web del servicio electoral y que acá, por acá abajo está, ¿cierto? Que se encuentra en la página web del servicio electoral en www.cervel.cl/elecciones-2024/documentos. Si es que les facilita más ingresar de esta forma, más que navegar dentro del mismo sitio web. Y ahí van a encontrar este formulario para poder hacer el reemplazo. Y en caso de renuncia, esto tiene que ser informado a la candidatura a través también del mismo formulario auxiliar B que se encuentra disponible en la página web del servicio electoral. Y usando este formato, ustedes presentándola a la candidatura y remitiéndole tanto este formulario como la forma que usaron, el correo electrónico, la carta certificada, etcétera, el medio que usaron para poder informar la renuncia, eso se entrega acá y a través del correo reemplazoadministrador@cervel.cl y con ello acá se le da tramitación para poder, ¿cierto?, hacer el reemplazo que corresponda. En caso de fallecimiento, tiene que adjuntar el certificado de defunción y también se puede hacer el reemplazo que corresponda. Si no hay reemplazo, es la misma candidatura quien finalmente tiene que hacerse cargo de este rol. Y por parte del partido político, del administrador general electoral, si es que ocurre la renuncia, fallecimiento, ¿cierto? Hay inhabilidad,
y el partido no designa a un nuevo administrador general electoral, se entiende que el tesorero del partido político es quien toma ese rol. Bien, entonces, siguiendo un poco con la diapositiva mostrada anteriormente, nos quedamos en la inscripción, ¿cierto?, del registro del administrador electoral. ¿Quién es el que tiene que llevar la contabilidad de campaña electoral? Porque por acá abajo, por el carril de la candidatura, se tiene que ocupar, ¿cierto?, de realizar campaña electoral, de recepcionar aportes y poder realizar gasto electoral. Por lo tanto, la candidatura o el partido político, según corresponda, tiene que enviarle toda la documentación que sustenten los registros contables al administrador electoral en tiempo y forma para que él pueda cumplir y efectuar los registros contables y acreditarlos según corresponda. Y todo esto ocurre dentro del periodo de campaña electoral. ¿Ah? Por eso es importante el día de la elección. El periodo de campaña electoral va desde la declaración de candidatura hasta el día de la elección misma. Ahora vamos a entrar en algunas generalidades en materias de compra de bienes y servicios que también tienen que considerar a efectos de mantener una mejor comprensión de cómo opera, digamos, la compra de bienes y servicios, porque entendiendo esto les va a facilitar la comprensión de cómo tienen que acreditar los registros contables. En materia de compra de bienes, tenemos 4 pasos que pueden variar. Vamos a ver algunas diferencias en la siguiente presentación, donde el primer paso es la cotización y la generación de la orden de compra, y donde ustedes como eventuales candidaturas y administradores electorales y generales tienen que considerar es que siempre tienen que encontrarse a valor de mercado, ¿ya? Y obviamente sustentar estas cotizaciones a lo menos con 3 proveedores, y el detalle y precio de los bienes que están en la orden de compra. Entonces siempre tienen que guardar la cotización y la orden de compra porque también les sirve para complementar la acreditación del registro contable. El segundo paso es la guía de despacho, que son la entrega de los bienes. El tercero es la emisión del documento tributario de la factura electrónica. Y el cuarto es el pago, ¿cierto? Con lo cual se genera un cargo en la cuenta bancaria única electoral o se efectúa una solicitud de reembolso según corresponda. La solicitud de reembolso la vamos a ver más adelante porque tiene, como lo dije inicialmente, algunas menudencias. No es a todo evento y tiene que cumplir ciertas características para que aplique. Acá tenemos, por ejemplo, una diferenciación que puede ser motivo del pago anticipado que se puede dar por la contratación de por la compra de algún bien. Particularmente es algo que muchos proveedores solicitan, ¿cierto? Pagar de forma anticipada y con ello emiten un documento tributario, se paga, sin perjuicio que al final se puede volver a emitir el documento tributario para terminar de pagar, ¿cierto? Lo que cobró el proveedor por concepto de estos bienes. Se fijan que aquí hay, por ejemplo, una menudencia de respecto de una situación que también se puede dar, que también les puede tocar vivir. También existe la posibilidad de que no se emita una guía de despacho, ¿cierto? Y no haya la entrega de bienes, sino que ocurra todo en el mismo acto, ¿ya? Primero cotizo, se genera la orden de compra por parte del proveedor, siempre a valor de mercado, y luego, ¿cierto? Se produce la entrega de bienes y la facturación, la emisión del documento tributario y con ello también el pago. O eventualmente la solicitud de reembolso según corresponda. Em, Vamos a la compra de servicios. La compra de servicios empieza, ¿cierto?, con la cotización también. Es importante que siempre respalde las cotizaciones con los 3 proveedores. em, que también exista un contrato de prestación de servicios, que exista un detalle y el precio de los servicios, los plazos de prestación, la forma de certificación de la prestación, que lo vamos a ver en el punto 2, y el momento y forma de pago.
Son elementos primordiales que debería contener el contrato de prestación de servicios con el proveedor que ustedes están contratando. En segundo, ¿cierto? La misma prestación del servicio, y eso se corrobora a través de un informe de actividades, informe de actividades que también como servicio solicitamos para poder acreditar que ese servicio efectivamente ha ocurrido. Y por lo tanto, para efectos de constatarlo, siempre es importante que ustedes normen este informe de actividades. Este informe de actividades tiene que tener a lo menos un detalle suficiente de las actividades realizadas, medios de sustento como imágenes, fotos, pantallazos, correos electrónicos, los plazos en que se hizo la prestación de servicio y conforme a qué se va a realizar el pago. En tercer punto, tenemos la emisión del documento tributario, que en este caso podría ser una factura electrónica o podría ser una boleta de honorario electrónica, entendiendo que ese servicio lo puede prestar una persona natural. Y en cuarto está el pago, que genera también un cargo en la cuenta bancaria única electoral o solicitud de reembolso. Entonces, también a esta altura probablemente a ustedes les haga sentido lo que les comentaba Yetro en la mañana respecto del uso de la cuenta bancaria única electoral. Y esa es la finalidad que tiene, que usted pueda recepcionar los dineros de sus aportantes o los aportes propios que usted se efectúe, o los aportes de terceros, de partido político también podría ser, y efectúe el gasto electoral que se va a ver reflejado con el pago y con los cargos en la cartola de la cuenta bancaria electoral. ¿Se fijan? Acá también le agregué otro punto adicional porque también podría existir un pago anticipado que tiene que quedar reflejado en el contrato. Todos estos elementos son importantes para poder acreditar el gasto electoral y su ocurrencia. Por eso era muy importante que ustedes conocieran o refrescaran un poco las casuísticas que se pueden dar al respecto, tanto de la compra de bienes como la compra de servicios. También voy a detenerme un poco en explicar el punto cuarto, que es respecto del pago. En la mañana se mencionaba, o digamos, la ponencia que realizó Banco Estado, que pueden haber giros por caja o también pueden haber pagos por transferencia. En ese aspecto, si es que eventualmente llegan a usar el giro por caja, tienen que mantener un control de esto, un control extra sistema de rendición online, un control que es interno, un control que puede ser en una planilla Excel, porque tiene que ser consistente la cantidad que yo extraigo de la cuenta bancaria única electoral con el total del monto indicado en la contabilidad. O sea, si yo giro 100.000 pesos, yo espero ver traducidos esos 100.000 pesos en gasto electoral, en el formulario número 88, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, en este aspecto, ustedes tienen que considerar que ese cargo en la cuenta bancaria única electoral, que va a ser por un giro en caja, tiene que ser consistente con lo que está declarado como gasto electoral. Y por eso es más complejo de administrar y por eso la sugerencia que siempre se realiza es que prefiera usar la transferencia. Esa es como la forma más amigable y que le conviene más para efectos de pagarle a sus proveedores para que no se desordene no se desordene, ¿cierto?, el control de los ingresos y gastos electorales que tiene la candidatura durante el periodo de campaña. Bien, nos vamos a ir a la parte ya más de contabilidad simplificada de campaña electoral. Al respecto, es importante refrescar, aunque en la mañana lo veían los tipos de financiamiento, existen particularmente dos tipos: el financiamiento público, que está acá en rojo, y el financiamiento privado. Respecto del financiamiento público, para el caso de los partidos políticos y los candidatos independientes fuera del pacto, hay financiamiento del artículo 15, ¿ya?, que también en algunos casos le llaman anticipo, y también hay financiamiento público, em, digamos, del artículo 16 y 17 de la ley 19.884,
todo lo que estamos hablando acá es ley 19.884. Y existen particularmente tres tipos de financiamiento del artículo 16 y 17, que son las solicitudes de reembolso. Está por concepto de crédito con mandato con instituciones financieras, en donde la candidatura o el partido político gestiona con un banco inscrito en la CMF la obtención de un crédito, y eso ya digamos que es como un trato entre privados, ¿ya? Ahí depende obviamente de varios factores, si le dan ese crédito y el monto podría variar de caso en caso naturalmente, los bancos tienen su propia forma de determinar ello. Y el servicio electoral no tiene responsabilidad al respecto. Si fuese así y se gestiona este crédito, el banco le entrega este dinero que pasa por el sistema de recepción de aportes y conforme a ello puede hacer gasto electoral. Más adelante vamos a ver la forma que el servicio electoral utiliza para efectos de poder em, mirar la admisibilidad de esta solicitud de reembolso y si procede o no procede una autorización. También está la sesión de derechos del partido político, que es cuando el partido político financia un gasto electoral y se lo traspasa a la candidatura con cargo que la candidatura le devuelva ese dinero con cargo al reembolso fiscal si es que le aplicase. Y finalmente, por facturas y boletas pendientes de pago. No hay que olvidar que el reembolso fiscal siempre va a aplicar cuando se hayan agotado el resto de fuentes de financiamiento. ¿Y cuál es el resto de fuentes de financiamiento? Las que están acá. Fuentes de financiamiento de origen privado, que pueden ser aportes propios, pueden ser aportes de personas naturales, pueden ser aportes de partidos políticos. Si son aportes de personas naturales, pueden ser sin publicidad o pueden ser con publicidad. Y también dentro del financiamiento privado están las donaciones estimables en dinero que tienen que venir con su certificado de donación, un certificado que ustedes pueden confeccionar en un Word, ponerle el título certificado de donación, eh, individualizar la fecha, individualizar lo que se está donando, cuál es el valor que tiene. Para poder determinar ese valor, dependiendo del caso, pueden buscar las mejores alternativas. Siempre tiene que ser a valor de mercado, que es lo importante. Y estipular también digamos, quién es el donante y cuál es la candidatura que lo está recepcionando. Y esa es la forma de poder acreditar una donación estimable en dinero, ¿ya? Una donación de ese aspecto. O sea, donaciones que no son dinero. Acá, las que están acá abajo, sí son en dinero. Los aportes propios, aporte de personas naturales, aporte de partidos políticos, todo eso es en dinero. Finalmente, por parte del financiamiento público, los partidos políticos también tienen el remanente, pero eso, si se fijan acá en esta raya, queda abajo porque ya no es parte del proceso de campaña electoral. Bien, refrescado aquello, acá pueden observar estas mismas fuentes de financiamiento y cuáles son los tipos de gastos que se pueden realizar, ¿ya? Pueden ser gastos por concepto de propaganda electoral. Ustedes vieron los tipos de propaganda electoral en la mañana con Pamela. Las encuestas electorales, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, servicios prestados a la candidatura, por desplazamiento, el costo de los endosos, los intereses, el impuesto de timbre de estampilla, los gastos notariales y gastos en que pueda incurrir por efecto de la obtención del crédito. Por ejemplo, el crédito con mandato. Los gastos menores y frecuentes de campaña, ¿ya? Ahí pueden ser ciertos gastos por concepto de alimentación, por ejemplo, que son los que más recurrentemente se ven. Gastos por trabajos voluntarios de campaña y la comisión bancaria de vengado con motivo de la operación de la cuenta bancaria electoral, la que se apertura para estos efectos. Entonces, por eso era importante mencionarles un poco y refrescar cuáles eran las fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento tienen máximos de aporte, resolución que se publica luego de la inscripción del registro especial de candidatura, y también límites de gasto electoral, resolución que se fija 200 días antes de la elección para el caso de las candidaturas. Y ustedes pueden ingresar a esta página, que está acá, que ya la mencioné anteriormente, para que puedan mirar esta resolución y usted sepa cuál es el límite de gasto electoral que puede efectuar en relación al tipo de elección a la cual eventualmente participa la,
la candidatura. Perfecto, creo que estamos. Y está grabando. Ya. Así que te voy a pasar a la pantalla principal, Jaime, para que puedas presentar. Un minuto. Las personas me están escuchando, ¿cierto? ¿Los asistentes? Sí, Ya. sí, ahí estás en la pantalla principal. Ya. Perfecto. Está, Vamos a está esperar grabando un... y Ya. transcribiendo. Perfecto. Vamos a esperar un par de minutitos a que se sume más gente. Estamos viendo aquí que la sala ya está subiendo personas a participar de este informativo y vamos a dar inicio en un par de minutos. Perfecto. Estimados, bueno, les aprovecho de dar la muy cordial bienvenida a esta capacitación que el día de hoy tenemos agendada. Vamos a partir con la bienvenida de don Jaime Fuentes, ¿cierto? Jefe de la División de Fiscalización de Gasto y Propaganda Electoral. Ahora, para efectos prácticos, ¿cierto? De la capacitación, vamos a tener un cuadro. Ustedes debiesen ver en la esquina superior derecha un cuadro que dice PIR, ¿ya? Ahí la idea es que ustedes puedan hacer preguntas, ¿ya? Y para efectos de esta introducción, lo ideal es que nos puedan indicar si es que están escuchando bien, ¿ya? Y si nos están viendo bien. ¿Ya? Esa va a ser la manera de comunicarnos, ¿ya? Mientras esperamos un minutito más para que se conecte más gente, ¿cierto? Que hay muchos invitados, entonces para que puedan indicarnos si pueden en ese cuadro de PIR. Ahí están llegando los ¿Se escucha? mensajes. Ya, sí, sí, perfecto. Se Escucha bien. escucha bien. Genial. Muchas gracias. Perfecto. Ya, Perfecto. vamos a dar inicio para que eh, podamos cumplir con el horario que teníamos estipulado. Déjenme proyectar la presentación, ya me voy a presentar y vamos a iniciar. Primero, no sé, estoy compartiendo. No sé si se ve ahí la presentación, que me indiquen la gente que Sí, puedo sí, escuchar. sí, 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 se ¿Sí? ve. Ok. Ya, perfecto. Quitar este cuadrito para acá, para que no lo...
no nos moleste. Perfecto, ya. Y sí. Bueno, primero darle la más cordial bienvenida a todos los invitados que se están sumando a esta sesión, que va a ser una sesión bien extensa. Partimos ahora a las 12, siendo las 12:05, y vamos a concluir más o menos por ahí como a las 5:30, con obviamente un break que esta jornada de la mañana va a finalizar a las 2 de la tarde, y en la tarde, de acuerdo a la programación, vamos a partir de acuerdo al programa. Lo más importante, antes de cualquier cosa, es señalarles lo siguiente. Esta actividad que hemos programado por parte de la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, y dentro de esta subdirección está la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, del cual yo lidero. Mi nombre es Jaime Fuente, que conjunto con todo el equipo de esta división les vamos a dar algunos elementos importantes que son relevantes en los procesos de campaña. Esto está enfocado única y exclusivamente en lo que tenga que ver con lo relacionado con el financiamiento electoral, gasto o contabilidad electoral, y los temas relacionados con el despliegue de propaganda, ¿ya? Esta actividad y la participación de ustedes en esta actividad es de carácter solo informativo, y obviamente no constituye en ningún caso ni confirmación ni validación oficial de las candidaturas, las cuales ustedes están siendo revisadas por el servicio electoral, y que obviamente la institucionalidad se va a pronunciar por las vías y canales que obviamente así lo requieran. Por lo tanto, esto es simplemente para efectos de dar a conocer un instructivo que nosotros acabamos de publicar en nuestra página web. Es un instructivo asociado a estos tres procesos que yo les acabo de señalar al inicio de la conversación. Esto que quede bien claro, para efectos de que esto es meramente informativo, y que obviamente la calidad de candidato a quien está participando se verá obviamente en ese proceso de cierta aceptación o rechazo que la institucionalidad tiene estipulado, ¿ya? Vamos a dar inicio entonces. Dicho eso, vamos a ir avanzando a la presentación. Aquí está el programa que tenemos para el día de hoy. Como ya les había adelantado, mi nombre es Jaime Fuente. Voy a simplemente dar una pequeña introducción de los temas que vamos a ver hoy día, para después darle el pase a Jetro Santi, que es el encargado de la unidad de financiamiento electoral de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral. A partir de las 2:15, él va a tocar temas relacionados al financiamiento asociado a los procesos de campaña, que se divide en dos partes: financiamiento público y financiamiento privado. Van a ver las tipologías de financiamiento y los mecanismos para que quienes vayan a ser o se van a constituir como candidatos a firme y van a participar de las campañas electorales, puedan obviamente financiar los gastos que se tengan que incurrir, obviamente, para difundir obviamente los programas de cada uno de los candidatos que oficialmente se han declarado. Nos va a acompañar también Banco Estado, que cumple una función importante en parte del proceso de financiamiento, toda vez que nosotros aperturamos cuentas especiales para ese financiamiento que reciban los candidatos o partidos políticos, sean abonados en las cuentas de cada una de las candidaturas, para que a través de ese mecanismo, a través de esta cuenta bancaria electoral, puedan hacer los gastos electorales. Por lo tanto, nos va a acompañar el Banco Estado para que dé información sobre cómo se constituye o se activan esas cuentas en particular. Después vamos a pasarnos al proceso de propaganda electoral. Ahí es muy importante, obviamente, todas las normas y reglas e instrucciones relacionadas con ese ámbito, de tal manera de que las candidaturas puedan desplegar la propaganda electoral en los periodos que la norma electoral así lo establece, y de la forma que también la norma así lo estipula. Ahí vamos a ver, obviamente, cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer, y en qué lugares y en qué otros lugares no se pueden hacer o desplegar propaganda electoral. Con eso vamos a concluir la jornada AM, es decir, vamos a ver financiamiento electoral, que está normado en la 19884, y todo lo que tenga que ver en los ámbitos de despliegue de propaganda normado en la 18700, y que eso constituye base
de lo que el Consejo Directivo acaba de emanar a través del instructivo que está publicado en nuestra página web. Y en la tarde, con un poco más de tiempo, vamos a ver todos los aspectos relacionados con la contabilidad electoral que los administradores electorales de las candidaturas tienen que llevar para que finalmente esto lo presenten ante la dirección o ante el servicio electoral, de tal manera de que podamos revisar en esa jornada las cosas relevantes e importantes que los administradores electorales deben considerar al minuto de elaborar y conformar esta contabilidad electoral. Vamos a ver sin duda la responsabilidad del administrador electoral, la forma, ¿cierto?, que el servicio electoral ha instruido de tal manera de que se pueda construir o elaborar esta contabilidad electoral, los mecanismos de, ¿cierto?, de acreditación de los gastos, de qué forma se presentan los gastos que vienen a buscar reembolso electoral o financiamiento público. Bueno, todo ese mecanismo lo vamos a ver en detalle en la tarde. Dicho eso, yo quiero partir señalándole, y por eso voy a avanzar, en algunas fechas relevantes e importantes que en general las candidaturas tienen que tener presentes. Bueno, primero, saber que este año las elecciones de alcalde, concejales, gobernadores regionales, ¿cierto?, y consejeros regionales se va a llevar a efecto el día 27 de octubre, como ustedes bien lo saben, como la ciudadanía en general lo sabe, y eventualmente, en el caso de que corresponda, habrá una segunda votación de gobernadores regionales, en las regiones obviamente donde no se logre, ¿cierto?, llenar el cupo que se va, ¿cierto?, a poner a disposición a la ciudadanía para que haga la votación el día 27 de octubre. Esta eventual segunda votación se llevaría a efecto en noviembre 24, el 24 de noviembre. Vamos a ver aquí algunas fechas relevantes. Todo esto parte bastante más atrás del día de la elección, con el primer hito relevante que son la fijación de los límites de gasto electorales. Ya, okay. Me están aquí soplando que me queda poco tiempo. Con la fijación de los límites de gasto electorales, que es muy relevante, de tal manera de que las candidaturas no se sobrepasen ese gasto electoral porque estarían en un incumplimiento. Por ahí en el mes de abril, el Servicio Electoral publicó en su página web, que está disponible, los espacios públicos habilitados para que las candidaturas, ¿cierto?, puedan desplegar su propaganda solo en esos lugares, de manera particular cuando son ciertos lugares públicos, durante los meses de julio. Como ustedes ya saben, el día 29 de julio fue el vencimiento del plazo de la declaratoria de candidatura y a partir de esa fecha se inicia lo que nosotros denominamos el periodo de campaña, ¿ya? También publicamos los máximos de aporte de origen privado, es decir, cuál es el tope máximo que tienen las personas naturales que por ley pueden hacer aporte, o excepto podrían hacer aporte tanto a los partidos políticos como a las candidaturas. Esos máximos de aporte están publicados también en nuestra página web, de tal manera de que toda la ciudadanía y obviamente los interesados puedan revisarles cuáles son esos máximos de aporte. El día 18 de agosto vence el plazo para que las empresas informen sus tarifas. La normativa establece que las empresas que quieran desplegar, digamos, sean contratadas para desplegar propaganda, deban informar las tarifas del servicio electoral. Nosotros disponibilizamos ese sistema a partir del 18 de julio y el plazo de vencimiento para que esas empresas puedan ingresar esas tarifas vence en unos días más, el día 18. Ya hay varias empresas que están ingresando o han ingresado sus tarifas y obviamente nosotros estamos enviando misivas a las distintas empresas de tal manera de que recordarles que existe ese vencimiento. El día 28 vence también el plazo o se inicia, mejor dicho, el periodo en que las autoridades públicas que quieran hacer ceremonias de carácter público hagan las invitaciones a las candidaturas correspondientes y en esa fecha se inicia lo que es el periodo donde las candidaturas pueden desplegar la propaganda mediante brigadistas y en los medios radiales de radiodifusión o medios digitales en particular. Viajamos ahora al mes de septiembre, el 27 de septiembre, el 28 de agosto se inicia el periodo de propaganda, ¿cierto?, en los ámbitos que yo señalé, y el 27 se inicia el periodo de propaganda ahora en espacios públicos que están autorizados, que son los espacios públicos que están disponibles en nuestra página web, y también en los espacios privados.
el día 12 de octubre, ¿cierto? Vence el plazo para la divulgación de los resultados de encuesta. Obviamente, ahí empieza una veda relacionada con los resultados de encuesta para ya irnos acercando al día de la elección, que es el día 27, y previo al día de la elección, 3 días antes, finaliza el periodo de propaganda el día 24 de octubre. Y de ahí en adelante ninguna candidatura puede desplegar propaganda. Quienes no cumplan todos estos plazos y emanen propaganda en periodos que no están habilitados, obviamente se arriesgan a las multas infraccionales que corresponden. Terminado el plazo, el día de la elección, los administradores electorales, ¿cierto?, tienen un plazo de 10 días para poder rendir su contabilidad electoral a los administradores generales electorales de los partidos donde esos candidatos son militantes, son asociados al partido, pertenecen a algún pacto asociado a los partidos en particular. Y finalmente, el día 10 de diciembre, vence el plazo para que los administradores generales electorales o los candidatos independientes fuera de pacto hagan la rendición, ¿cierto?, de su contabilidad electoral ante el servicio electoral. Y nosotros como institución tenemos un plazo, ¿cierto?, de 100 días hábiles a partir de esa fecha para pronunciarnos acerca de la contabilidad electoral y obviamente la solicitud de reembolso que provengan en esa contabilidad electoral. Estos plazos son muy importantes, obviamente son plazos que las candidaturas deben cumplir y periodos en los cuales obviamente están autorizados, ya sea para desplegar propagandas o difundir ciertos resultados de encuestas. Hay una diversidad de materias en las cuales esos plazos tienen que ser cumplidos, toda vez que el no cumplimiento de eso, como ya había señalado, se arriesgan, ¿cierto?, a incumplir la norma y por tanto a que sean sujetos de un procedimiento administrativo sancionatorio con las infracciones que eso corresponde. Dicho eso, ahora yo le voy a dar el paso a don Pietro Santi, quien les va a comentar sobre los temas más relevantes relacionados con el financiamiento electoral. Don Pietro, el micrófono es suyo. Ahí está, Pietro, para que puedas Muteado. presentar. Hola, buenas. ¿Se ve bien y se escucha? Ahí sí. Ya. Bueno, ya, yo les voy a hablar sobre el financiamiento electoral. Como presentó, ¿sí? Ahora sí. Como señaló Jaime, pertenezco a la unidad de financiamiento electoral, perteneciente a la división de fiscalización del gasto y propaganda electoral y a la subdirección de control del gasto y financiamiento electoral. Bueno, para en general, los tipos de financiamiento son dos tipos: financiamiento público y financiamiento privado. El financiamiento público se divide para este proceso en financiamiento al inicio de la campaña, reembolso y remanente. ¿Ya? Ahí los que tienen derecho al financiamiento inicial según la ley son los independientes fuera de pacto y los partidos políticos. ¿Ya? A reembolso tienen derecho las candidaturas en general y los partidos políticos, y remanente los partidos políticos. ¿Ya? Y por otra parte está el financiamiento privado, que se compone de aportes propios de las candidaturas de los partidos políticos, aportes en personas naturales, terceros, que pueden ser con o sin publicidad, es decir, que se publique el nombre en los reportes que se publican semanalmente, y aportes entregados por los partidos políticos, que se considera como otra categoría de aporte. Primero, el financiamiento público, como les dije, el financiamiento al inicio de la campaña, es el que está normado en el artículo 15 de la ley 1984, ¿ya? Y que señala que al inicio de cada periodo de campaña, las candidaturas y los partidos políticos, candidaturas independientes fuera de pacto, como les señalé, tienen derecho a recibir un monto correspondiente a los votos obtenidos en la elección de igual naturaleza de la elección anterior, ¿ya? ¿Cómo se calcula esta elección de igual naturaleza anterior? Para los partidos que participaron en la elección de igual naturaleza anterior, se toman todos los candidatos por territorio electoral que llevaron los partidos afiliados o en pacto o subpacto, y se le asignan esos votos aplicándole un guarismo de 0,02 por el valor de la UEF. El valor de la UEF está fijado y más adelante les voy a señalar cuál es el valor. Y para los partidos que no participaron en la elección de igual naturaleza anterior, se toma el monto del partido menos votado por territorio electoral.
¿ya? Ahí para los partidos nuevos, los partidos que se disolvieron en la elección anterior y esta elección se volvieron a conformar, se consideran también partidos nuevos. Entonces, caen dentro de esta regla de partido que se toma la votación del menos votado del territorio en la elección anterior. Para la elección actual se considera la elección de igual naturaleza anterior la elección de 2021, ¿ya? Tanto para alcalde, concejal, gobernador regional, que es la que ocurrió en mayo, y para la de noviembre, para la de consejero regional, ¿ya? En el caso de las candidaturas independientes fuera de pacto, el monto que se les paga al inicio de la campaña es el correspondiente al partido menos votado del territorio en que participen, prorrateado por la cantidad de candidaturas independientes que se presenten en el territorio. Ya este es un tema que está en la ley y que por eso es variable el monto entre cada candidatura porque depende del territorio electoral y los votos que se hayan obtenido en ese territorio por el partido menos votado, ¿ya? Todo esto se debe rendir al final de la campaña. Estos montos después pasan a un proceso que va a explicar en la tarde José Gallardo, que pasan por una auditoría de cuentas, una revisión de las cuentas de ingreso y gasto y hay que justificar el uso de los fondos públicos, si no hay que devolverlos al fisco. El valor de la unidad de fomento, como les señalé, se fijó el 8 de enero del 2024 y corresponde a 36.855,65, que esa es la fecha en que se fijaron los límites de gasto. La forma que se paga el financiamiento al inicio de la campaña es que se firma un acta administrativo que determina este monto, se envía a la tesorería y esto se deposita en las cuentas bancarias electorales, ¿ya? En este momento está en gestión la apertura de las cuentas bancarias, tanto para candidaturas como para partidos políticos, y aquí es donde se deposita el financiamiento al inicio de la campaña. Reembolso, que es el otro financiamiento público. Está en el artículo 17 de la ley 1984. En esto va a ahondar un poco más José en la tarde, de cómo se autoriza el reembolso, qué pagos entran dentro de lo que corresponde a reembolso, que son los pendientes de pago y los créditos con mandato, pero ahí hay varios requisitos que señala la ley que ahí los va a detallar José Gallardo en la tarde. Pero en resumidas cuentas, este es el guarismo actual de reembolso, que es 0,04 por UF por número de votos, y para partidos políticos es 0,015 por UF por número de votos, descontado del financiamiento inicial o anticipo también que se conoce, ¿ya? Y esto se paga directamente a los candidatos o partidos políticos. En el caso de los créditos con mandato se paga directo al banco. ¿Cómo se y también, también fijarse en el territorio electoral? Son los dos elementos que tienen que usar para poder aprender a mirar esta resolución y buscar cuál es el límite de gasto electoral que la aplica. Siempre recordar que aquí estamos hablando de eventuales candidaturas porque a este momento solamente tenemos la declaración de candidatura. Bien, dicho eso, la contabilidad de campaña electoral, ¿ya?, se alimenta de esta información, de estos tipos de financiamiento y estos tipos de gastos. Y eso se traduce de la siguiente forma. Financiamiento, formulario número 87. Gasto, formulario número 88. Son los dos formularios que alimentan los registros contables y que vamos a ver de forma posterior. También están los formularios auxiliares, el formulario 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, y cada uno tiene un concepto en específico. Algunos son de brigadismo y voluntario, otros son de vehículo, otros son de registro de sede, otros son de propaganda en espacios privados, otros son respecto de redes sociales, otros son de valorizaciones, otros son de solicitudes de reembolso y también de los gastos menores. Los vamos a ver con precisión enseguida. Entonces, si se recuerdan lo que vimos al inicio en materia de compra de bienes y servicios, es lo que ustedes tienen que considerar para efectos de poder acreditar esos gastos electorales. Entonces, usted ya sabe que tiene financiamiento por una parte, tiene gasto y que ese gasto se tiene que acreditar de manera determinada en relación, ¿cierto?, a lo que ocurre en los procesos mercantiles de compra de bienes y servicios. El formulario 101
de brigadistas y voluntarios, tiene varias opciones de llenado, que también se los voy a mostrar enseguida. Pero me interesa detenerme un poco en esto para que puedan entender que en el formulario ustedes pueden marcar si son voluntarios, o sea, son donados. ¿Se acuerdan que vimos las estimaciones delante? Valorizaciones, porque es un voluntario. O puede ser pagado, ¿cierto? Están esas dos opciones. Entonces, cuando nos referimos a, a voluntarios, estamos hablando de este voluntariado. Si nos referimos a brigadismo, estamos hablando de que es pagado. Respecto a la sede, pasa algo similar. Puede ser una donación propia o puede ser una donación de tercero. Y en ese aspecto también tiene que ser acreditado a través del certificado de donación que les comentaba y tiene que tener toda la información disponible para poder ponderar que efectivamente esa valorización está a valor de mercado. Porque usted no puede valorizar a 1 peso, a 2 pesos, a 10 pesos. Eso es falso. Tiene que valorizar a valor de mercado. Si un arriendo está, por ejemplo, en el orden de 1 millón de pesos y usted sabe que el periodo de campaña va a durar 2 meses y medio, 3 meses, bueno, tiene que considerar obviamente la valorización por esos 3 millones de pesos. Porque no se olvide que el límite de gasto electoral imputa tanto el gasto que es efectuado en dinero como aquello que es efectuado de forma donada, valorizada. Con el formulario 103 ocurre absolutamente lo mismo, pero es orientado a los vehículos. El formulario 104 también ocurre algo bastante similar. El formulario 105 también puede ser donado o pagado. El formulario 106 puede ser también, solamente puede ser una donación porque este formulario, esta declaración, lo que hace es considerar solamente aportes en especie estimables en dinero para efectuar un mejor control. Y el formulario 108, que también es solamente pagado y que se registran ciertos los gastos menores como la alimentación que les comentaba de los brigadistas, de la misma candidatura, em, para efectos de poder hacer cierto tener un mejor control. Bien, volvemos a nuestra diapositiva inicial. Acá pueden ver, ¿cierto?, que dentro de llevar la contabilidad electoral, incorporé este icono que está acá, que es la bienvenida que sea al sistema de rendición online, que es el sistema que se utiliza para poder efectuar la presentación de cuentas. Y luego que el administrador electoral, el administrador general electoral llena los registros contables, los sustenta, en un plazo estipulado por la ley, tienen que hacer el envío de esta contabilidad, que es la cuenta de ingresos y gastos electorales, siempre a través del mismo sistema de rendición. Acá pueden ver referencialmente la imagen de este sistema y la URL para ingresar. Entonces, solamente van a poder ingresar, como lo mencioné anteriormente, aquellos administradores electorales donde sus candidaturas queden inscritas en el registro especial. Recién de ahí en adelante pueden hacer ingreso en este sistema. Este sistema pregunta el root para poder ingresar y el evento. Hay distintos eventos que van siendo cargados en este sistema. Por ejemplo, plebiscito, consejo constitucional, y ahora está la elección primaria y ahora está elección, ¿cierto?, general que va a ocurrir en octubre. Pueden ingresar a través de clave única, como está acá, como se muestra acá. Y si no, también pueden utilizar la recuperación de clave, que es una clave interna, por si llegase a tener problemas con la clave única. Pero actualmente la ciudadanía, la mayoría cuenta con clave única y lo más fácil es ingresar a través de esta, que es un poco la sugerencia. Pero si no, puede solicitar la restitución de la clave. Y si es así, le va a llegar a su correo electrónico, el cual informaron en la designación en la declaración de candidatura y que quedó firme con la inscripción en el registro especial de candidatura. Les va a llegar un correo para poder restituir su clave. Entonces, para ingresar, pone el root, escoge la elección que le corresponde, poder recuperar la clave, ¿cierto? Pone el root, lo envía, elige la elección e ingresa. Cuando ya esté dentro del sistema, haya pasado esta capa de ingreso, ya sea por clave única o por clave interna,
usted va a tener la siguiente pantalla para poder mirar el formulario 87 y el formulario 88 de gasto electoral. Entonces, va a tener arriba el formulario 87-88, va a tener los formularios auxiliares, va a tener acá los documentos que se van generando durante la revisión, que también los vamos a ver más adelante. Puede ser el oficio de observaciones, puede ser la resolución que se emite, que resuelve la cuenta de ingresos y gastos electorales. Finalmente, una parte de las observaciones realizadas en el formulario 87-88, producto de la auditoría. Si usted pincha acá en el círculo, en la esfera que dice 87, se le va a abrir este menú donde va a poder hacer ingreso de los registros contables si es que usted lo estima conveniente. ¿Y por qué le digo si usted lo estima conveniente? Porque todos los dineros que le aportan a la candidatura, todos los aportes propios que se puede efectuar la candidatura, todos los dineros que pasan por el sistema de recepción de aportes y que son aprobados, generan una contabilización automática en el formulario 87, restando solamente acreditar el ingreso que ya tiene su registro contable en el formulario número 87. Entonces, si la candidatura, por ejemplo, se hace un aporte propio, pasó por el sistema de recepción de aporte, esto quedó aprobado automáticamente, se genera una contabilización con este aporte propio y por lo tanto lo único que tiene que hacer la candidatura es acreditar la fuente que financió ese aporte propio, que pueden ser liquidaciones de sueldo, boletas de honorario, cualquier otro documento que explique el aumento en el patrimonio de la candidatura o del partido político. Y en el fondo son, ¿cierto?, lo que sustenta el origen de ese financiamiento, que tiene que quedar acreditado en este formulario número 87. Y aquellos, por ejemplo, aportes que son de terceros, que pueden ser con publicidad o sin publicidad, ahí, ¿cierto?, nosotros no requerimos que usted lo documente porque contamos con esa información y tampoco no se podría evaluar de dónde proviene, ¿cierto?, por parte de la candidatura ese financiamiento. Bien, aquí pueden mirar cómo en el formulario número 87 se puede escoger la cuenta contable y se pueden ir llenando cada uno de las partes para poder efectuar el registro contable, si es que lo estiman conveniente, porque les insisto, esto ya viene registrado y si usted también usa los formularios auxiliares, estos generan contabilizaciones automáticas. Por lo tanto, debería propender a no hacerlo, pero tiene la opción, ¿ya? Porque es la responsabilidad del administrador electoral. Acá pueden observar, ¿cierto?, el resto de ítems que sirven para llenar. Y en esta nubecita que está acá se pueden cargar los documentos para poder sustentar ese ingreso. Asimismo, cuando esto se registre o haya sido registrado a través de una contabilización automática producto del formulario auxiliar, del uso de los formularios auxiliares, usted igual puede editar la línea, que es absolutamente importante que lo sepa. Si usted se equivoca, lo puede editar. Naturalmente, hasta el momento en que usted realiza la presentación de la cuenta, porque de ahí en adelante ya el sistema no le permite hacer modificaciones de ningún tipo. Mismo caso para el caso del formulario 88 de gastos, donde están los gastos electorales que se efectuaron, se pueden ir registrando conforme se muestra en las imágenes que pueden ver a continuación. También se seleccionan las cuentas contables y se va llenando cada uno de los ítems y también se carga los documentos que corresponden. También es posible editar o eliminar las líneas del registro contable según corresponda. Les mostraba un poco que en la nube pueden cargar documentos y tienen que considerar que ustedes pueden cargar un solo archivo en PDF con N cantidad de documentos adentro. Entonces, existen variados programas, algunos gratuitos, otros pagados, pero existen alternativas que ustedes pueden utilizar para poder unir varios archivos y disponer, o sea, sumar varios documentos
para que sea un solo archivo en PDF. Y ese es el que usted adjunta. Entonces, de esa forma, si usted recuerda la diapositiva que vimos inicialmente, donde les mostraba cuáles son las formas operacionales de la compra de bienes y servicios, usted tiene que considerar todos esos elementos, las órdenes de compra, los contratos, las guías de despacho, los documentos tributarios, que es particularmente el más importante, la factura, afecta, electrónica, exenta, electrónica, la boleta de honorarios electrónica si corresponde, y también obviamente un pantallazo de la cuenta bancaria única electoral informando cuál es el cargo que se utilizó para efectos de pagar ese gasto. Entonces aquí hay algunas opciones que ustedes pueden ver: está Adobe, Small PDF, iLove PDF, UDPDF, PDF2Go, PDF Shelter. Son un poco las opciones que están disponibles para poder unir documentos en un solo archivo y no tengan problemas, inconvenientes para poder subir el set completo de antecedentes que usted necesita para acreditar el gasto electoral. Porque si no lo hace así, si no viene completo, vamos a tener que observarle la cuenta, y si usted no tiene la documentación, yo voy a resolver con la información que tengo disponible, pudiendo eventualmente rechazar el gasto y eventualmente, si es que corresponde, desestimando el reembolso si es que así aplicase. Eso lo vamos a ver más adelante. El mismo sistema de rendición, como les había mencionado, permite el llenado de los formularios auxiliares. En este caso pueden ver el formulario 101, que es el registro de brigadista y voluntario. Primero te pregunta si es pagado o donado, ¿cierto? Te preguntan los datos del brigadista y voluntario, te preguntan algunos datos adicionales y el monto. Y con eso se agrega, y usted puede ir agregando N cantidad de voluntarios o brigadistas. Si agrega voluntarios, en el formulario 87 y 88 se le va a generar una contabilización automática en ambos formularios, porque la contabilidad de campaña electoral es una contabilidad simplificada. Es como un libro de compra y venta. Entonces lo que se espera es que en esta contabilidad usted logre explicar cómo usa sus ingresos para poder financiar los gastos electorales. Y por lo tanto deberían tender a ser iguales, ¿ya? Total del F87 es igual al total del F88. Si tengo una diferencia, algo puede que esté faltando. Ocurre lo mismo con el formulario 102, que es el registro de sedes. Le pregunta, ¿cierto?, los datos acá de las sedes. También pasa lo mismo con el registro de vehículos, con el formulario 104, 105, 106, 107, que es el detalle del reembolso. No me quiero detener tanto en esto porque como estamos con el tiempo bien acotado. Y bueno, llegamos a la parte que ya es el plan de auditoría, el plan de cuentas que se usa en esta elección para efectos de hacer los registros contables. Entonces yo les mencionaba, si una candidatura se hace un aporte propio em, y se la efectúa conforme a la normativa electoral, que es utilizar el sistema de recepción de aporte, en ese caso se va a contabilizar automáticamente con una cuenta 1111 en el formulario 87, como un aporte propio en dinero de la candidatura. Si usted, por ejemplo, usa el formulario 106 y genera una valorización, puede generarse con una cuenta 1112 tratándose de un aporte propio. O pueden contabilizar de forma directa tanto en el formulario 87 o 88. También están los aportes propios por reclasificación indicadas en el inciso 7 del artículo 10 de la ley 19.884, que en el fondo es cuando no alcanza el reembolso, la parte que no alcanza a ser reembolsada se convierte en un aporte propio, es una reclasificación. También están los aportes de tercero o desde el partido político, que también están considerados dentro del artículo 10 de la citada ley, y por ejemplo aportes menores sin publicidad es la cuenta 114, aportes con publicidad la 115, aportes en dinero desde el partido político la 116. Está también el ingreso del partido por devolución de la candidatura, que es la cuenta 117, están los aportes en especies o servicios del artículo 9, que puede ser la 121 o la 122, aporte en especie o servicio de tercero, o aporte en especie o servicios del partido político. Y luego ya nos pasamos a la parte del financiamiento de origen público, donde tenemos el financiamiento al inicio de la campaña, que también le llaman anticipo,
que está en la cuenta 131 para el caso de los partidos políticos y en la cuenta 132 para el caso de los candidatos independientes fuera de pacto. Para el caso del reembolso fiscal, también existen tres cuentas, la 141 que es para el crédito con mandato, la 142 que es para reembolsos por sesiones de derecho y la 143 que es para reembolso por documentos pendientes de pago. ¿Cuáles son esos documentos? Facturas o boletas pendientes de pago. Y se utiliza estas cuentas contables para poder registrar esa solicitud de reembolso. Vamos a ver más adelante y vamos a entrar en profundidad sobre ello. Tenemos otros financiamientos o ingresos, está la cuenta 151, que es la imputación del saldo del financiamiento no utilizado en primario. Si usted es una candidatura nominada, por ejemplo, ese saldo se traspasa para esta elección definitiva y lo puede usar. Siempre que exista un saldo, lo va a poder utilizar y eso también va a quedar imputado dentro de la cuenta contable de la elección definitiva. También está la cuenta 152, que es el reconocimiento del gasto electoral efectuado en la primaria, porque si bien es cierto, el límite de gasto electoral de la elección primaria es un 10% del límite de gasto electoral de la elección definitiva, hay que considerar que el gasto electoral que efectuó la candidatura debe ser reconocido en la elección definitiva porque el guarismo de la determinación del límite de gasto electoral de la elección definitiva considera el 100% de la determinación. En cambio, en la elección primaria es solamente un 10%. Por eso es importante imputar este gasto electoral para cautelar de que la candidatura en esta elección definitiva no supere el límite de gasto electoral. También está una cuenta 153, que es la imputación del gasto presunto de partidos políticos, que es una determinación que está en el artículo 5 de la ley 19.884 y que efectuamos durante el proceso de auditoría como servicio electoral para efectos de poder hacer esta imputación del gasto que presuntamente los partidos políticos utilizaron durante un tiempo razonable anterior al periodo de campaña y durante el periodo de campaña. Luego está la cuenta 154, que es imputación por el prepago de un crédito con mandato. Podría ser el caso de que el mandato no lo van a utilizar de forma completa y de esta forma se disecciona el mandato para, ¿cierto?, dejar visible el prepago que se hizo por concepto del crédito con mandato y no ensucie la determinación por la autorización o eventual autorización de lo que va a ser el reembolso. Está la cuenta 155, que es ingreso por traspaso entre cuentas de partido, y esto es, digamos, para cada partido. No es que de un partido a otro lo puedan hacer. No, eso no está autorizado. Lo que sí puede hacer un partido, por ejemplo, es traspasarse montos entre cada una de las elecciones. Eso sí lo puede hacer, porque el partido político tiene una cuenta de ingreso y gasto electoral por cada elección en la que participan sus candidatos. Y está la cuenta 160, otras imputaciones de ingreso por si eventualmente hay algún concepto que el administrador electoral cree que le falta dentro de todos estos ingresos y puede hacer esa imputación llenando la glosa de la manera mejor posible. Luego entramos en los gastos o egresos y esto está dividido, digamos, los gastos que imputan al límite de gasto electoral y aquellos que no. Se parte con la cuenta 201, que es la imputación por estimación que, producto de la auditoría como servicio electoral, podemos hacer. Recuerden que cada una de las candidaturas y partidos políticos debe presentar la totalidad de los gastos electorales efectuados durante la campaña y no puede omitir ninguno. Entonces, si es que existen eventualmente gastos que no han sido rendidos y de forma posterior en el proceso de auditoría se pesquisa esta situación, se generan las imputaciones que corresponden por ser un gasto electoral no rendido y que tiene una estimación al respecto razonable. Y esta es la cuenta contable que se utiliza para ello. Luego pueden hacer gasto electoral como propaganda electoral, ¿cierto? Propaganda en medios de prensa escrito digital con la 211, propaganda en radioemisoras con la 212, propaganda en redes sociales con la 213, propaganda impresa y merchandising con la 214, propaganda en medios de televisión con la 215. Luego, encuestas en materias electorales, ¿cierto? La 221, después el arrendamiento de inmuebles, la 231, el arriendo de vehículos, la 232, y la 233, arriendo de otros bienes muebles.
También están los servicios prestados a la candidatura con la cuenta 241, servicios prestados para la campaña, 242 servicios remunerados de brigadistas, 243 servicios remunerados de cuidadores menores o personas, el costo por obtención de créditos o comisiones bancarias, la 244, la comisión bancaria, la 245, los gastos por desplazamiento, la 251 que tiene, por ejemplo, combustible, peaje, transporte privado, la 252 transporte aéreo, 253 transporte público terrestre, la 254 transporte por implementos de propaganda, y luego vienen los gastos menores en la cuenta 266. Luego vienen las cuentas de donación, de valorización. Se fijan que acá está el trabajo por voluntarios, en la 271, en la 272 está la valorización por el uso de inmuebles propios, la 273 la valorización por uso de vehículos propios, la 274 valorización por otros aportes de bienes propios, la 275 valorización por uso de vehículos de tercero, la 276 valorización por uso de inmuebles de tercero, la 277 valorización por otros aportes de bienes y servicios de tercero, la 278 valorización por aporte de medios digitales y redes sociales, la 279 valorización por aporte de servicios profesionales. Luego tenemos los aportes en especie a la candidatura desde el partido político a través de una cuenta 281, las donaciones en especie o servicios del partido político a la candidatura en la 291, otras imputaciones de gasto al límite de gasto electoral, ¿cierto? Que es la imputación del gasto efectuado en primarias, la imputación de gasto presunto de partidos políticos y otras imputaciones de gasto electoral por si hay algún concepto que ustedes sienten que no está considerado dentro del plan de cuentas. Y de forma posterior tenemos aquellos que no imputan al límite de gasto electoral, como las donaciones en dinero por concepto de aporte en dinero a candidatura desde el partido político con una cuenta 292, los traspasos de dinero entre cuentas bancarias únicas electorales con una 301, las devoluciones por reintegro al fisco por anticipo fiscal no utilizado, la 402 por devolución al último aportante identificable, la 403 por devolución del partido por aportante no identificado, la 404 transferencia al fisco por superar el monto de gastos incurridos. El prepago del crédito con mandato para poder individualizarlo en el formulario 88 y finalmente una última cuenta contable de gastos rechazados para poder reclasificar en el proceso de auditoría el rechazo de un gasto electoral siempre cuando incumpla con alguno de los criterios que hemos estipulado a través del entendimiento de la ley 19.884 y del propio instructivo. Por lo tanto, si hay una presentación, por ejemplo, de una cuenta por concepto de gasto menor con una cuenta 261 y esto no viene con sus documentos sustentatorios, eso se va a reclasificar y va a ser un gasto rechazado. Bien, yo sé que avanzamos un poco rápido en materias de contabilidad simplificada de campaña electoral, pero un poco el ejercicio que tienen que hacer para recapitular lo que hemos hecho hasta ahora es tomar la ley 19.884, leerla completa, tomar la ley 18.700, la parte de la propaganda, tomar el instructivo, tomar el DFL 825, la parte, ¿cierto?, de emisión de documentos tributarios, leerlo, volver a ver esta presentación y darle una mayor comprensión al control del gasto electoral. Eso es un poco la metodología que tienen que usar para poder entender esto y no sentir de que se puede estar avanzando muy rápido. En relación, es un trabajo de estudio metódico que tienen que hacer para dar mayor comprensión a lo que estamos viendo ahora, porque es una materia que no es fácil de digerir, no es fácil de comprender y por lo tanto tiene que ser estudiada a cabalidad. Vamos a ver un poco respecto de la admisibilidad de la solicitud del reembolso fiscal. Yo les había mencionado que, ¿cierto?, dentro del financiamiento público teníamos, ¿cierto?, el financiamiento del artículo 15 que le aplica a los partidos y a los candidatos independientes fuera del pacto. Tenemos el crédito con mandato, que eso es dinero. Tenemos la cesión de derecho al partido político. Ahí la candidatura no gasta nada, ¿cierto? Lo único que está haciendo es ceder su derecho al partido político. Y en materia de facturas y boletas pendientes de pago, ¿cierto?, las solicitudes, porque ya agotó todas las otras fuentes de financiamiento que pudo haber utilizado durante la campaña electoral. Y bueno, particularmente vamos a partir con lo que es con crédito con mandato.
El crédito con mandato, ¿cierto? Una vez que la institución financiera le ha transferido los dineros que pasaron por el sistema de recepción de aporte, y ya lo usan para poder pagar cada uno de estos conceptos de gasto electoral que vimos al inicio, tienen que considerar de que estos gastos electorales tienen que ser acreditados adecuadamente, con los contratos, con las guías de despacho, las órdenes de compra, con las cotizaciones, con la factura, etcétera, el documento tributario que corresponda, la individualización del cargo en la cartola bancaria con el cual usted está pagando esto. Porque si no están esos elementos, es difícil encontrar razonabilidad en la utilización de ese dinero. Y por lo tanto, eso sería susceptible de ser rechazado. Y si es rechazado, eso se imputa a un aporte propio, como está acá, como lo indica el artículo 10 de la ley 19.884. Por lo tanto, tienen que considerar que siempre el gasto electoral, independiente de la fuente de financiamiento que ustedes están usando, tiene que estar adecuadamente acreditado, porque si no está bien acreditado, eso es susceptible de ser rechazado conforme a lo que les mostré y ser reclasificado de acuerdo a la cuenta contable que también les mostré delante. El crédito con mandato tiene mucha importancia el registro contable que vamos a hacer en el formulario número 87 con la solicitud de reembolso, que es el monto líquido que le entrega el banco más los intereses hasta la fecha de vengados, hasta la fecha de presentación de la cuenta. Y luego, en el formulario número 88, tienen que venir registrados todos los gastos electorales que usted pagó conforme a esa fuente de financiamiento, con todos los documentos que acreditan ese gasto electoral. Luego tenemos la sesión de derechos, que también puede financiar cualquiera de estos conceptos de gasto electoral, de estos gastos necesarios para la campaña electoral, pero que el partido político fue el que financió. Entonces lo que espera el partido político es que la candidatura tenga los suficientes votos para poder reembolsarle esa cantidad. Siempre hay que considerar de que tienen que haber agotado el resto de fuentes de financiamiento. Por lo tanto, y como lo vamos a ver en la próxima diapo, esto siempre, la candidatura tiene mayor visualización de poder solicitar reembolso fiscal por cualquiera de estos conceptos solamente cuando ya está agotando sus otras fuentes de financiamiento. Bien, acá en esta PPT lo que pueden ver es aquí el periodo de inicio de campaña electoral que cae con el proceso de declaración de candidatura, pero que ustedes, como ya saben y ya les expliqué, hasta el minuto no tenemos candidatos inscritos en el registro especial de candidatura. Eso ocurre de forma posterior en el tiempo, recién de ahí en adelante son candidatos. Hoy día solamente hay candidaturas declaradas, ¿ya? Solamente declaradas. Y ese es el periodo de inicio de campaña electoral. Y acá, en esta otra línea, lo que pueden ver es el último día en el que pueden efectuar propaganda electoral, y luego el 27 de octubre tienen el día de la elección acá. Entonces, dentro de esto, ustedes pueden ver algunas cuentas bancarias únicas electorales que ya tienen su fuente de financiamiento, y que por lo tanto, en la medida que va avanzando el tiempo, se va gastando y se va consumiendo hasta eventualmente quedar sin algún tipo de financiamiento. Considerando de que en periodos clave ocurre el inicio de la propaganda por activistas y periodistas en vía pública, ¿cierto? Que está el inicio de la propaganda en medios de prensa escritos y radioemisoras, que está el inicio de la propaganda en espacios privados o públicos, y que también hay un término de divulgación de encuesta. Entonces, si se fijan, ahí ustedes ya pueden hacer el match con algunas letras del artículo 2 de la ley 19.884 y respecto de lo que yo les mostré, que son las letras de gastos necesarios de gasto electoral. Otro tipo de gastos son el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, los servicios prestados a las candidaturas, desplazamientos, costos financieros, gastos menores y frecuentes, comisión bancaria, ¿ya? Que pueden ocurrir durante todo el periodo de campaña electoral. Por eso les mencionaba el inicio y el término, que es el día de la elección. Y ahí cuando usted ya tiene claridad que efectivamente ya no le quedan fuentes de financiamiento, ahí recién usted puede tener la opción de solicitar reembolso fiscal.
y aquí vuelvo a explicar, el reembolso fiscal no es a todo evento. Tiene que primero haberse consumido el resto de fuentes de financiamiento. Eso quiere decir la fuente de financiamiento de origen privado, luego el crédito con mandato y luego, ¿cierto?, puedo acceder al resto de solicitudes de reembolso por cesiones de derechos o facturas pendientes de pago. Se fijan que es como de forma temporal y esto es para que exista aquí, suficiente equidad entre las candidaturas para poder, ¿cierto?, dar término a las campañas electorales. Por lo demás, el documento tributario solamente puede ser emitido hasta el día de la elección, sin perjuicio de cuando se pague, que eso es un mundo aparte, ¿ya? El documento tributario tiene que ser emitido solamente hasta el día de la elección y eso está estipulado en el instructivo al cual ustedes ya tienen acceso a través de la página web del Servicio Electoral. Una vez que usted ya ha llenado la contabilidad electoral a través del sistema de rendición online, ha acreditado todos los aportes de origen privado, ha acreditado todos los gastos electorales, ya está seguro de que tiene todos los registros de ingresos y gastos electorales y sus formas de acreditación, que están todos los documentos subidos, usted tiene que hacer envío de la cuenta, siempre usando el sistema de rendición online. Para ello, dentro de la pantalla que tiene tanto el administrador electoral como el administrador general electoral, debe pinchar este botón seleccionando la cuenta que desea enviar para efectos de poder hacer la remisión y poder formalizarla siguiendo el paso a paso. Usted hace la presentación de cuenta, sigue el paso siguiente. En la medida que hayan candidatos, selecciona los candidatos, pincha el botón de observaciones, porque podrían haber observaciones, y luego se realiza el envío de la cuenta a través de este sistema. ¿Y cuál es el medio que usted tiene para poder acreditar que se remitió la cuenta? Es el certificado de presentación de cuentas, ¿ya?, que se emite producto de la remisión de cuentas. Este es el sustento que usted tiene para efectos de poder certificar de que usted hizo la presentación de cuentas. Más adelante vamos a ver en qué parte del sistema de rendición también queda guardado. Entonces, algunas consideraciones. Revise los aportes registrados en el formulario 88 que fueron precargados para asegurarse de que están todos contabilizados. No olvide que aunque nosotros le proponemos un registro contable en el formulario 87 producto de lo que ocurre en el sistema de recepción de aportes, usted tiene que revisarlo. Tiene que tomar el sistema de recepción de aportes, tomar el formulario 87 y revisar si están cada uno de los aportes registrados. Cautelando siempre, recuerde, por acreditar aquellos aportes de origen privado que puedan ser propios. Fíjese muy bien en el estado del formulario si estos han sido enviados o no. En relación a los formularios 101 y 108, usted puede enviar N cantidad de estos formularios. En el formulario 88 registre todos los gastos realizados y constate que han sido acreditados y siempre adjunte en un solo archivo todos los documentos que acreditan y sustentan ese gasto electoral. Vamos a seguir con la última parte de esta presentación que está orientado ya al proceso de verificación y comprobación de cuentas, donde les puedo comentar de que existen dos procedimientos que aplican en relación a esto. El primero es el control preventivo del gasto electoral que ocurre durante el periodo de campaña electoral. Acuérdense que yo ya les había mostrado que el inicio del periodo fue el 29 de julio del presente año y que llega hasta el día de la elección, ¿ya? Y también, de forma posterior al día de la elección, de acuerdo a los plazos perentorios para efectuar la presentación de cuentas, los administradores electorales tienen que presentar al administrador general electoral del partido político la cuenta. Y también sería como la fecha límite que tienen para efectuar los últimos pagos de devoluciones a los aportantes. Luego, el 10 de diciembre del 2024, los administradores electorales o generales, según corresponda, tienen que hacer la presentación de cuentas al CERVEL,
¿ya? Siempre a través del sistema de rendición online. Y, y de forma posterior, 100 días, aquí les pido disculpas, me equivoqué, se me quedó pegada la fecha, pero 100 días de forma posterior a la fecha de presentación de cuentas, nosotros tenemos el plazo en días hábiles para poder resolver la cuenta de la totalidad de las candidaturas de todos los partidos políticos en cada uno de los territorios electorales. Y ahí es donde aplica el proceso de auditoría, ¿ya? Entonces, recapitulemos. Periodo de control preventivo desde el inicio del periodo de campaña electoral hasta la presentación de cuenta, y luego viene el proceso de auditoría, que ya es el proceso más duro de verificación y comprobación de cuentas. Respecto al control preventivo, se realiza al 100% de las candidaturas, al 100% de los partidos políticos, y producto de ello se emite un acta de hallazgos que se notifica a los correos electrónicos de cada una de las candidaturas y administradores generales electorales y electorales. Luego de aquello, en la medida de que no resuelvan alguno de sus temas levantados en el acta de hallazgo, se saca una muestra y se solicita a algunas candidaturas que concurran a las direcciones regionales para efectos de hacerle un control preventivo en terreno. Y para el caso de los partidos políticos también se hace un control preventivo en la sede del partido político para efectos de corroborar de que los hallazgos realizados han sido subsanados. Y esto puede ocurrir en distintos momentos del tiempo para el caso del periodo de campaña o hasta la presentación de cuentas. Y si hay un tema que es lo suficientemente importante y no ha logrado ser resuelto a esta altura, aun cuando se concurrió a las direcciones regionales a hacer el control preventivo o a la sede de los partidos, se efectúa la apertura de un periodo de información. Bien, eso en relación a lo que era el control preventivo, y ahora entramos ya al proceso de auditoría. Esto parte con una revisión preliminar, y producto de esta revisión preliminar pueden haber situaciones donde el administrador electoral incurrió en alguna omisión, por ejemplo, no adjuntó alguno de todos los documentos que acreditan el gasto electoral que yo les mostraba adelante, y producto de ello se genera un oficio de observaciones para que puedan responder en un plazo de 10 días hábiles para que en la auditoría tengamos los elementos suficientes para poder resolver la cuenta con toda la información necesaria. Y se genera un oficio donde se individualiza en qué parte, en qué número de formulario, en qué hoja, en qué línea está la observación que estábamos haciendo. Por ejemplo, aquí dice que en el formulario número 87, hoja 1, línea 1, no adjuntó respaldo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Tiene que ir a revisar en el sistema de rendición qué fue lo que usted adjuntó. Si no adjuntó correctamente y no hay nada, por ejemplo, usted tiene que remitir el set de documentos que acredita ese ingreso o ese gasto. Y ese oficio, aparte de que se le remite al correo electrónico del administrador electoral, también queda en el apartado de documentos del sistema de rendición online, en la parte de notificaciones, observaciones, y aquí puede ver el documento que fue remitido. Y para poder responder esas observaciones, tiene que ingresar en este módulo de observaciones al formulario 87 y 88. Y acá le van a salir las observaciones, le va a salir también el formulario, la línea, la página, y usted va a poder dar respuesta y va a poder cargar también el documento sustentatorio que corresponda para intentar subsanar y resolver esa situación en particular. Y finalmente tiene que hacer envío de la respuesta al formulario número 87 u 88. Luego,
del análisis de la respuesta que efectúa el equipo de auditores que revisa las cuentas de ingresos y gastos electorales. Producto de esto pueden existir reclasificaciones y imputaciones en esta revisión preliminar. Ya sea, por ejemplo, gastos que están duplicados, se puede dar también la situación de que no acreditó el gasto electoral y por lo tanto no corresponde, o pueden haber otro tipo de reclasificaciones. En materia de determinación de reembolso, es importante que consideren que para poder estudiar la admisibilidad de ese reembolso tiene que estar dentro de plazo. Efectuado a través del formulario 107, tiene que estar estipulado en el formulario número 87 a través de las cuentas contables que correspondan, la cuenta 141, 142, 143. También se realiza una verificación del máximo susceptible de ser reembolsado, que para el caso de los partidos políticos, una vez que se determina esto, debe considerarse que no puede exceder de lo que se le otorgó por concepto de financiamiento del artículo 15, el llamado anticipo. Esto le aplica solamente al partido político, no le aplica a la candidatura independiente fuera de pacto. Luego viene el proceso de verificación del saldo en cartera de la cuenta bancaria única electoral. También, como yo les mencionaba, ya tiene que haber agotado todas las otras fuentes de financiamiento, entonces también es un elemento que nosotros consideramos para poder verificar que aquello está ocurriendo. Se verifica que el gasto electoral está acreditado y válido, o sea, que tiene los documentos que yo les mencioné y que los documentos tributarios son válidos del Servicio de Impuestos Internos, que no tienen notas de crédito asociadas, porque si tienen una nota de crédito son susceptibles de ser rechazados, porque no tenemos el elemento que necesitamos para poder acreditar el gasto electoral. Y también la verificación del límite de gasto electoral, porque aparte del máximo susceptible a ser reembolsado, que es en proporción a los votos que obtiene la candidatura o el partido político, también no puede exceder del límite de gasto electoral. Y también es importante considerar que una vez que esto es pagado, que lo voy a mencionar más adelante también, es la candidatura la responsable de pagarle al proveedor. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos acá es la determinación del reembolso, pero es responsabilidad de la candidatura pagarle a los proveedores, y si no le alcanzó el reembolso, a través del aporte propio que va a realizar la candidatura, hacer pago, ¿cierto?, con su propio patrimonio al proveedor. Porque, insisto, el reembolso no es a todo evento. Bien, yo les mencionaba, si ya hemos agotado las otras fuentes de financiamiento y producto de la revisión preliminar vemos que no viene del documento tributario, yo rechazo ese gasto electoral, ¿ya? Y si, por ejemplo, ese gasto electoral está siendo financiado con aportes propios en dinero, aportes de personas naturales, aportes menores sin publicidad, aportes con publicidad, aportes de partidos políticos, tiene que existir una restitución de ese financiamiento utilizado. O, por ejemplo, si el financiamiento utilizado fue del anticipo, hay que hacer la restitución al fisco en los términos que correspondan. Si también producto de la revisión preliminar, en atención a una solicitud de reembolso, se estima de que el gasto es rechazado, lo que aplica acá es una desestimación automática del reembolso y por lo tanto una imputación al 100% de aporte propio, ¿ya? Por lo tanto, si el gasto no está adecuadamente sustentado, acreditado, por más solicitud de reembolso que usted haya hecho y no cumple con los estándares que se le están solicitando, se va a rechazar ese gasto electoral y por lo tanto se va a desestimar ese reembolso fiscal. Finalmente queda el proceso de resolución, donde se emite un acto administrativo por parte del director del servicio electoral, donde se estipula la parte considerativa, las consideraciones durante los elementos que se tuvieron en vista para la revisión, y en la parte resolutiva se considera la aprobación de la cuenta, la aprobación con observaciones o el rechazo, y la autorización eventual del reembolso según corresponda.
Esa resolución, pese que también se le remita el correo electrónico al administrador electoral, al general, a las candidaturas, es importante que consideren que dentro del sistema de rendición también pueden obtener copia de esa resolución a través, ¿cierto?, del módulo de documentos. Finalmente, ¿cuándo una cuenta va a ser rechazada? ¿Ya? Cuando existan errores u omisiones graves en la contabilidad de campaña electoral, no haya acreditado correctamente sus gastos electorales y que sea recurrente durante los registros contables o que no haya presentado la cuenta. Y la cuenta va a ser aprobada cuando en su efecto se ajusta parcial o totalmente a los estándares solicitados por el instructivo en este caso y por la ley 19884. Una cuenta va a ser observada cuando en el fondo no ha logrado resolver la totalidad de las observaciones, pero son de mínima significancia para poder resolver la cuenta. Y en caso de encontrar situaciones conducentes a eventuales infracciones, los antecedentes son remitidos a cualquiera de las subdirecciones que corresponda, a la subdirección de partidos políticos, de padrón y acto electoral, o a la subdirección de control del gasto y financiamiento electoral según corresponda. Entonces, luego de la resolución, ¿qué viene? Autorizar. Primero lo que ocurre, ¿cierto?, fue la autorización del reembolso. Se entregó el reembolso a la candidatura le pagó a los proveedores y después viene un seguimiento de los documentos tributarios que acreditaron los gastos electorales. Por lo tanto, se revisa que aquel gasto en donde se autorizó el reembolso fiscal se mantenga vigente a lo largo del tiempo. Y por último, volver a recalcarles que para poder comprender y entender de mejor forma lo que es esta capacitación informativa, tienen que leer la ley 19884, la parte de la propaganda de la 18700, la parte de los documentos tributarios del DFL 825 y complementarlo con el instructivo del servicio electoral y así también con los manuales y guías de usabilidad de los sistemas que próximamente se van a encontrar disponibles en la página web del servicio para que también sean estudiados por parte de quienes van a terminar siendo administradores electorales en esta elección. Agradecerles su tiempo, su disposición, recordarles que en el código QR ustedes lo pueden escanear y pueden tener acceso al formulario de consultas. Es la forma que hemos encontrado que es mejor para poder maximizar los tiempos de respuesta. Así que los invitamos a que si ustedes tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer a través de este formulario para que nosotros analicemos, estudiemos la pregunta y le podamos dar la mejor respuesta posible. Agradecerle su tiempo, su disposición y eso ha sido la presentación. Creo que nos ajustamos al tiempo, así que agradecerle a cada uno de los asistentes. Perfecto, estamos bien en el tiempo. Le agradecemos a José Antonio por la ponencia, ¿cierto?, de la importancia de la contabilidad electoral. Se entiende que las materias abarcadas en esta sesión son de grandísima importancia y tienden a ser un poco complejas. Por lo tanto, esta sesión no era la intención llevar a cabalidad cada uno de los temas, pero sí hacer un repaso. Vamos con la aprobación de José Antonio, vamos a hacer una ronda de preguntas que tengo ya anotadas, filtradas, para aprovechar lo que queda de tiempo. Entonces, si me da el ok, José, vamos con algunas preguntas. Perfecto, Eloy, sí, no hay problema. Vamos a responder y en la medida de que haya alguna pregunta que eh, escape, digamos, de lo que se pueda responder, voy a invitar a que la puedan hacer a través del formulario de consultas para que le podamos dar un mayor estudio. Así que adelante, adelante, Eloy. Perfecto. Perfecto. Yo creo que tengo un problema de la conexión porque no sé si siempre estoy escuchando a José Antonio, pero vamos con las consultas.
¿Se requieren 3 cotizaciones para todas las compras o hay algún monto a partir de la cual se requieren este número de cotizaciones? Mire, lo que se sugiere es que sean 3 cotizaciones, podrían ser 2 también, pero con 3 uno se podría quedar tranquilo y digamos que es como lo generalmente aceptado para poder estimar de que efectivamente las que eventualmente van a terminar siendo candidaturas van a tener la certeza de que están pagando el valor de mercado y que no va a ser exageradamente distinto en proporción con otras candidaturas. Entonces, en la medida de que usted tenga más cotizaciones, las 3, digamos, usted va a tener mayor certeza del valor de mercado que está pagando. Por lo tanto, la invitación es a que sean 3. Pero si no tiene 3 y tendrá 2, bueno, se aceptarán las 2. Ok, aquí va otra. Si recibo Acá, boleto o factura recuerde, por ahí, pagar, pero decido pagarla y no solicitar el reembolso, ¿tendría que cambiar la factura para poder rendirla? es que eso no podría ocurrir porque como lo explicaba un poco, usted va agotando las fuentes de financiamiento durante el periodo de campaña. Entonces, tendría que, casi al final del periodo de campaña, hacerse un aporte propio, tendría que ingresar a través del sistema de recepción de aporte, caer en la cuenta bancaria única electoral y poder hacer el pago hasta los plazos que se estiman. Es una situación bien, bien borde, ¿ya? Pero bueno, sí, efectivamente se podría dar, ¿no? Si es que alcanza, digamos, porque acuérdense que hay plazos que se usan perentorios de abono en las cuentas bancarias, entonces tienen que considerar esa situación también para efectos de poder hacer las solicitudes de reembolso. Ahora, si tiene dinero y lo quiere poner, hágalo, no hay problema. Perfecto. ¿Las facturas o boletas van siempre a nombre del candidato? Efectivamente, son siempre a la candidatura. Siempre son a la candidatura, siempre se emiten a la candidatura. Y la candidatura es la responsable de remitirle ese documento tributario electrónico al administrador electoral para que lo pueda acreditar dentro del sistema de rendición. También algo que no mencioné en la PPT es que la candidatura, quienes terminen siendo candidaturas finalmente, van a tener acceso también al sistema de rendición online, pero como modo visualizador, ¿ya? Porque dentro de las obligaciones y facultades que se estipulan en la ley 19.884, esa es una responsabilidad que es del administrador electoral o en su efecto del administrador general electoral. Perfecto. Vamos a cerrar esta vez la ronda de preguntas. Tal como lo pronosticamos en un primer momento, específicamente el tema de la contabilidad, hay muchas consultas. Yo las tengo filtradas y las vamos a revisar. Sin embargo, vamos a disponer, como lo dije en un principio, de esta grabación para cuando se encuentre disponible, las vamos a reenviar al listado de invitados para esta sesión, ¿cierto? Para la capacitación del día de hoy. Además, vamos a compartir un link junto con el link de la grabación, un link con las presentaciones que cada uno de los exponentes hizo el día de hoy, ya de contabilidad, de financiamiento, de propaganda y la parte del Banco Estado. Y además vamos también a compartir documentos de campaña que están en la página CERVEL para que lo tengan en consideración, ¿ya? Sabemos que son muchas las preguntas y consultas que se van a quedar por el momento sin responder, pero vamos a esperar que con la información que vamos a enviar y compartirles, estas sean resueltas, ¿ya? Sin embargo, también vamos a insistir en ocupar el formulario de consulta, ¿ya? Dicho esto, voy a darle el paso a don Jaime Fuentes para que pueda finalizar esta sesión. Gracias, gracias Eloy. Bueno, después de una jornada extensa, larga, que partimos por ahí a las 12 del día y estamos ahora finalizando, nuestra pretensión sin duda nunca fue el poder ver cada uno de los múltiples detalles que tiene cada uno de los procesos. Para eso, como bien por ahí señalaron los relatores, es muy importante que ustedes lean la documentación. Los invitamos a visitar nuestra página web donde vamos a ir agregando documentación necesaria y que ustedes requieren ir
complementando a lo ya instruido por el Consejo Directivo a través de la resolución que ustedes ya bien conocen y que de alguna u otra forma a través de esta capacitación quisimos relevar las partes más críticas, relevantes o importantes y que ustedes tienen que tener en consideración una vez que obviamente sus candidaturas queden a firme. Y vamos a ir sumando a este instructivo los manuales operativos, es decir, un manual que les permita operar de manera práctica, por ejemplo, la contabilidad electoral. Por ahí veía varias consultas asociadas al algoritmo de cálculo del financiamiento que está establecido o señalado también en el instructivo de financiamiento inicial o anticipo fiscal, como bien se le conoce. Todas las reglas asociadas a los máximos de aporte, cómo se calcula el límite de gasto, toda la operatoria que ustedes tienen que hacer en virtud de lo que ya les adelantó José Gallardo respecto de la contabilidad electoral, que diría yo que es una de las partes o materias más densas, en términos de que los administradores electorales ahí tienen una responsabilidad importante, que no está de más recordársela. Los administradores electorales y los administradores electorales generales en la normativa electoral son los responsables de llevar la contabilidad y estén muy atentos a los plazos, ¿ya? No solamente los plazos que les mostramos asociados a cierto el cronograma electoral, sino que también una vez que terminen las elecciones vienen un par de fechas muy relevantes como son las rendiciones que hacen los administradores electorales a los administradores electorales generales y después a las rendiciones que están obligados por ley a hacer ante el servicio electoral. El no cumplimiento de esas fechas y de otras fechas estipuladas, recuerden siempre que la norma electoral también, ¿cierto?, le deja la facultad al servicio electoral para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios que uno nunca quiere iniciar, digamos, pero que por ley debemos hacerlo en virtud de incumplimientos electorales. Sean muy acuciosos en leer todas las instrucciones. En la medida que vayamos disponibilizando los manuales y nos vayamos acercando a la constitución, a la conformación del registro de candidatura, ustedes van a tener disponible también ya de manera formal a través de los manuales de cómo usar los sistemas y cómo hacer práctico todo esto que les hemos comentado, poder hacer las preguntas a través del formulario de consultas que además tiene incorporado respuestas a preguntas frecuentes de varias elecciones que ya hemos pasado y que seguramente hay muchas de sus consultas las van a poder responder de forma directa a través de ese formulario, sin necesidad de hacerlas, digamos, porque están dentro de las preguntas frecuentes. Y si no está, porque ustedes, ¿cierto?, lograron levantar o visualizar alguna consulta muy específica, bueno, la pueden hacer en ese formulario y de esa manera nos facilitan a nosotros el poder organizar, ¿cierto?, las múltiples consultas que nos van a llegar y poder responderles a la brevedad posible. Así que, sin más, agradecerles la atención y que estén atentos, obviamente, a nuestra página web, que es donde nosotros vamos a ir publicando estos manuales y además vamos a ir publicando por ahí algunas cápsulas o mini videos de algunos procesos que son los más relevantes, que son tremendamente importantes que ustedes los conozcan. Así que sin más, agradecerle en nombre del Servicio Electoral su asistencia y que tengan muy buena tarde.